corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación.
Buenas noches y bienvenidos a la 7ª entrega de esta serie del estudio de la Biblia titulada El último mensaje de Dios al mundo. Antes de pasar al tema, los invito a que me acompañen a orar para que las bendiciones de Dios sean con ustedes y sus familias. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí contigo. Gracias porque has sido bueno con nosotros, a pesar de que esta enfermedad tiene al mundo de cabeza. Te pedimos por todos aquellos países, Padre mío, donde esta enfermedad está atacando a más personas. Te pedimos por los doctores, por las enfermeras, por los camilleros, por todas aquellas personas que tienen que tratar con los enfermos. Te pedimos por sus familias, te pedimos por mis hermanos que están en sus casas oyendo estos temas, que los bendigas y que la paz llegue a sus corazones. Permite que el tema que trae el pastor Barrios sea de gran bendición y úngelo, Padre mío. Ayúdalo a que el tema que dé sean palabras tuyas y que tú lo conduzcas, Padre mío. Gracias por tu amor. Amén. Esta noche el pastor Alejandro Barrios nos trae el mensaje de Dios con el tema titulado La Iglesia de Dios en la Tierra, primera parte. Vivimos tiempos de enfermedad y muerte. Hay gente que está muriendo, mi cuñada está entubada. Entonces no es chiste. Advertimos angustia, temor e incertidumbre. Y de no revelar la verdad sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo existe. Mas Dios, por sobre toda obscuridad y temor, hoy nos permite recibir vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Del 11 al 25 de abril a las 7 de la noche, hora central. Disfruta desde casa la transmisión en nuestro canal de YouTube de los mensajes inspiradores presentados por 14 pastores que llevarán esperanza a la familia. Vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Una transmisión del Ministerio Hispano de la Conferencia de Minnesota.
Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. La voz de Dios retumbará, con gloria en las nubes surgirá, generaciones se unirán y para siempre cantarán. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. El pueblo de Dios en la tierra. ¿Cuál será ese pueblo? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Si Dios tiene un pueblo en esta tierra, ¿cómo podemos identificarlos? Vamos a estudiar este tema hoy con la ayuda de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en un mundo donde hay tantas voces y donde cada quien se adueña de tener una verdad, nosotros vamos a ir a la única voz y fuente oficial, segura, confiable, como lo es la Biblia. Condúcenos a estudiar dónde está y quiénes son el pueblo de los santos de Dios, el pueblo que se prepara para recibirte en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar, para identificar ese pueblo, les invito a que miremos, por favor, Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 12. Y dejemos que el mismo Dios, en el mensaje que da, el último mensaje que da al mundo, pueda decirnos cómo se identifica su pueblo. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 12. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está, miren cómo dice la Biblia, aquí está el pueblo de Dios ahora. El pueblo de Dios emerge en un momento tan especial de la historia, cuando todos los poderes religiosos y políticos del mundo se han aliado a la Babilonia, la gran Babilonia del tiempo del fin. Pero el pueblo de Dios permanecerá fiel, y se llama aquí en la Biblia la paciencia de los santos, los que están aparte, los que no están con la Babilonia del fin, los que han sido apartados por Dios como su pueblo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, o la fe de Jesús. ¿Quiénes son el pueblo de Dios en esta tierra? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos recuerda que el mundo se irá detrás de la bestia que sube de la tierra. Un poder religioso que recobrará fuerza para este tiempo del fin. Y todas las religiones del mundo se unirán a ese poder. Ese poder estará acompañado por la bestia que surge de la tierra. Es un poder político-militar que, de acuerdo al texto, obligará, engañará, sobornará al mundo entero para que le rindan adoración y seguimiento a la bestia que surgió del mar. Y todas estas son aliadas del dragón, como nosotros lo estudiamos. En ese tiempo, estos poderes religiosos y políticos estarán en contra directamente de los mandamientos de Dios. Recuerden lo que Jesús dijo acerca de la abominación desoladora para el tiempo también del fin, como lo dijo el profeta Daniel. Profetizó Jesús en San Mateo 24. ¿Qué dijo el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 7, versículo 25? Que el cuerno pequeño, que es un reino que se deriva del cuarto reino mundial, el imperio romano, en Daniel capítulo 7, vendrá un reino del imperio romano, ya no como imperio político militar, sino religioso, que entonces, dice allí en Daniel capítulo 7, 25, ese poder intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo los tiempos y la ley? Es una alusión directa al único mandamiento de tiempo, el número 4. Éxodo capítulo 20, el versículo 1 en adelante, presenta los 10 mandamientos de Dios. Ya los estudiamos en un segmento anterior. Este poder religioso del fin intentará cambiar los tiempos, o sea que ya no es el día Shabbat en hebreo, o séptimo día de la semana, el sábado, día de reposo, sino que ha sido cambiado entonces para el día del sol o el día domingo. La mayoría de los cristianos están de acuerdo con los mandamientos de Dios. No matan, no roban, no adoran imágenes, no tienen ídolos delante de Jehová. Pero otro grupo dice que los mandamientos están abolidos, mientras hay un gran grupo que está de acuerdo con 9 menos 1. ¿Cuál es ese 1 con el que no están de acuerdo? El número 4, el mandamiento que tiene que ver con el tiempo, el mandamiento que tiene que ver con el día verdadero de adoración, el día sábado. Cuando se le pregunta a estos miembros religiosos por qué el cambio del sábado al domingo, nadie va a poder conseguir en las escrituras un cambio autorizado de día del sábado al domingo. La única respuesta se tiene en que la iglesia
ha transferido la solemnidad del sábado al domingo, pero ya estaba profetizado que ese poder religioso vendría e intentaría cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7 versículo 25. Ese poder reunirá bajo su gobierno, bajo su estandarte de religión, a todas las naciones de la tierra, conformando la Babilonia del fin. El pueblo de Dios se identifica como el pueblo que guarda sus mandamientos, los 10 completos, y tienen su fe en Jesús. Ese pueblo de Dios tendrá que pasar por un momento de prueba muy difícil, que no ha llegado todavía, pero estamos a punto de ver cuando sea obligado a observar el día que ha sido cambiado del sábado por domingo, y eso sea so pena de muerte, sin poder comprar, sin poder vender, porque no ha recibido la marca de ese poder. En ese tiempo entonces, los hijos de Dios, los santos, la iglesia de Dios permanecerá firme y fiel al Señor en medio de esas horas dolorosas y tristes de prueba. Queridos hermanos, amigos, al leer la Biblia, yo me hago la siguiente pregunta, no sé si tal vez ha pasado por tu cabeza. De tantas religiones que hay en el mundo, ¿cómo va a ser posible convencerlas bajo un solo estandarte religioso, en una sola, convertirla en una sola religión? Cuando hay potencias tan fuertes en el mundo, que si bien es cierto Estados Unidos es muy fuerte, pero también China, también Rusia, ¿verdad? Irán y otras potencias del mundo árabe se levantan para hacer guerra y roncan con poder. ¿Cómo es posible que la profecía de Apocalipsis 14 se cumpla, donde haya un solo régimen religioso y un solo régimen político-militar que gobierne al mundo entero? ¿Cómo es posible que se cumpla entonces que haya al fin del tiempo un grupo religioso que va con Dios y un grupo religioso que va en contra de Dios, y todos estén bajo un mismo gobierno de este lado, mientras que solamente el remanente permanece fiel a Dios? Bueno, estos eventos proféticos comienzan a develarse, a descubrirse delante de nosotros. Y les digo algo, esto es algo que viene andando desde hace mucho tiempo, y estamos hablando de más de 70 años atrás. Por ejemplo, si usted busca en Google y se mete a Wikipedia, para ponérselo fácil, y coloca la palabra nuevo orden mundial, le va a aparecer la siguiente definición. Nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único en el mundo y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Nuevo orden mundial, su expresión se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia. Atención con eso. Y se pretende de este modo que hay pruebas de cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. ¿Quién usó por primera vez esta expresión? El presidente de los Estados Unidos, que ejercía después de la Segunda Guerra Mundial. Quien está al frente del auge de este tipo de movimiento para conglomerar a todas las naciones del mundo bajo un mismo poder, tanto político como religioso, es precisamente esta nación de la libertad religiosa, los Estados Unidos de Norteamérica. Les digo, hermanos, que la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos, y no es algo únicamente que viene de este tiempo. Viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Winston Churchill
cuando en 1945 era primer ministro del Reino Unido, dijo: la creación de un orden mundial dotado de autoridad es la meta final por la que debemos esforzarnos. A menos que algún eficaz, miren la palabra que usa, supergobierno pueda establecerse y entrar rápidamente en acción, las perspectivas de paz y progreso humano son oscuras e inciertas. Otra declaración, George Bush, padre, el 29 de enero de 1991, en su discurso sobre el Estado de la Unión, dijo: lo que está en juego es más que un pequeño país. Los Estados Unidos de América no tienen un sueño o un plan de país. No. Es una idea, un nuevo orden mundial, donde diferentes naciones se unen para la causa común de alcanzar las aspiraciones universales de la humanidad: paz y seguridad, libertad e imperio de ley. Tal es el mundo merecedor de nuestro esfuerzo y el mundo digno del futuro de nuestros hijos. Alguien más hizo una declaración sobre esto muy importante, y es Rahm Emanuel, que era jefe de gabinete de la Casa Blanca en el año 2008, después de las elecciones de presidenciales donde ganó Barack Obama. En una entrevista para el The New York Times, él dijo lo siguiente: nunca permitas desperdiciar una grave crisis. Ofrece oportunidad para hacer grandes cosas. Oh, hermanos, amigos, esto es muy importante de entender. Las crisis mundiales que vemos hoy en día no son resultado de un niño que se metió en un hueco grande de un árbol y ahí habían murciélagos o X cosas, y entonces surgió un virus que ha infectado al mundo entero, como el ébola, el SARS o el COVID-19. No, hay una orquesta mundial de poderes que están buscando un nuevo orden, un nuevo patrón de vida. Y cada una de estas crisis le permite, ¿qué cosa? Ante la pregunta del periodista a este hombre: ¿cómo es posible aprovechar las crisis para hacer grandes cosas? Y él dijo: crea un problema de monumentales proporciones, provoca la histeria por todos los medios posibles, y cuando la gente exige histéricamente una solución, la que se le ofrezca le arrebatará sus derechos sin protestas y pondrá más poder en los burócratas. Todo va en esa dirección. Este mundo no es más que un ensayo de las profecías finales de nuestro tiempo, donde todo estará confraguado para llegar a la gran Babilonia del fin. Si leemos lo que dijo Charles Malik, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la única esperanza para el mundo occidental se encuentra en una alianza entre la Iglesia Católica Romana, que es el elemento más común, influyente, determinante y unificador. La única esperanza radica entonces en una Europa unida bajo el control del Papa. ¿Qué más podemos seguir leyendo sobre esto? Juan Pablo II, el 13 de enero de 1990, afirmó: los hombres no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable, a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Benedicto XVI, en su mensaje en alusión a la reunión del G8, los 8 países más poderosos del mundo, para el 7 de julio del año 2009, dijo: una autoridad política mundial,
deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes. Mis queridos amigos y hermanos, nos dirigimos directamente al cumplimiento final de las profecías. Solamente en el mundo habrá dos poderes o dos instituciones: los que guardan los mandamientos de Dios, la institución de Dios, y tienen la fe en Jesús, y los que han seguido a la bestia, a su imagen y al falso profeta. Los que han sido colocados de parte de Dios, so pena de muerte, y aquellos que bajo el manto de la gran Babilonia del tiempo del fin le habrán dado la espalda a Dios. Y entonces, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una a la iglesia romana para forzar la conciencia, como dice Apocalipsis 14, y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todos los países del mundo serán inducidos a seguir su ejemplo. Y la pregunta es, ¿cómo será esto posible? Bueno, si el coronavirus nos ha unido a todos en el mundo a estar en cuarentena, a seguir los mismos patrones de distanciamiento social, a seguir la misma forma de operar para atacar el virus, ha causado estragos similares en todos lados, mucho más, algo que tiene más de 60 años gestándose. Llegará entonces a suceder que habrá un nuevo orden mundial en este mundo, un superpoder, un supergobierno en el área religiosa, unido a un poder político y militar que ayudará a forzar a todos aquellos que no se quieran someter bajo su gobierno. El pueblo de Dios es el pueblo que se mantendrá fiel a Dios, a sus mandamientos, y tendrá la fe completamente en Jesús. El pueblo de Dios, el remanente, obedece entonces la orden divina que ha sido dada para este tiempo. Apocalipsis capítulo 18, el versículo 1, 2, 3, el 4 y el 8 dicen de la siguiente manera. Mira la orden que debe obedecer el pueblo de Dios. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hay un mensaje que está siendo compartido para todo el mundo. Y clamó con voz potente. Este mensaje está llegando diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Se dan cuenta? No hay sino dos entidades nada más. No hay tal cosa como miles de religiones para cuando Jesús venga a esta tierra por segunda vez. No, solo habrá dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen su fe en Jesús, a pesar de que todo el mundo, porque el camino que lleva a la vida eterna es angosto y pocos lo hallan,
pero el que lleva a la muerte eterna es ancho y muchos entran por él. El diablo engañará a las naciones de la tierra y bajo el manto de la Babilonia del fin agrupará a mucha gente en contra de Dios, y la mayoría de ellos aún estarán muy engañados. Sin embargo, aunque estén engañados también, finalmente son responsables. ¿Por qué? Porque el evangelio se está predicando, el verdadero evangelio, y se está alumbrando el corazón, la mente de muchas personas. El pueblo de Dios se halla en Babilonia todavía, en muchas de estas iglesias donde no se obedecen los mandamientos de Dios, donde su fe no se basa únicamente en Jesús, sino la tienen basada en otros personajes también. Salid de ella, pueblo mío. Este es el mensaje de Dios para este tiempo: a hacer una evaluación de las creencias religiosas que nosotros tenemos, a ir a la Biblia y solamente la Biblia, y mantener nuestra fe, nuestro dogma, nuestro credo únicamente en las Escrituras. Nada de lo que esté fuera de ella nosotros podemos seguir. El pueblo de Dios hará de la Biblia su única regla de fe y práctica. Si Dios dice acá, salid de ella, pueblo mío, significa que mucho pueblo de Dios se encuentra todavía en algunas religiones apóstatas. Dios tiene sus hijos allí y el evangelio está alumbrándoles. Y estoy seguro, por la gracia de Dios, que muchas personas están respondiendo esta misma semana o pronto responderán cuando vean el cumplimiento final de todas estas profecías. La iglesia de Dios para este tiempo del fin es una iglesia visible en primer lugar. ¿Qué quiere decir una iglesia visible? Quiere decir que es una iglesia que físicamente existe. Es más, ya está dicho en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 47, que hay una iglesia y hubo una iglesia y siempre ha existido una iglesia físicamente como pueblo de Dios. Por ejemplo, en la era cristiana, donde alababan a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a esa iglesia físicamente cada día los que iban a ser salvos. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 17, también hay una demostración de que existe un pueblo de Dios, literal, por supuesto, porque el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una iglesia en esta tierra. Hay un pueblo visible que usted puede encontrar, que basa sobre la Biblia y únicamente la Biblia su regla de fe y práctica. Hay un pueblo que adora a Dios, únicamente a Dios, y confía su vida plenamente en Jesucristo. Ese pueblo ha existido siempre, existe hoy en día y ha sido blanco número uno del enemigo desde el primer siglo a través del Imperio Romano, pasando entonces por la Edad Media con la iglesia romana, las persecuciones y todo este tipo de cruzadas que se hizo en contra de estos fieles que se llamaron herejes. Pero después el diablo cambió la estrategia. Ya no persigue a aquel pueblo fiel de Dios, sino que ahora lo que ha hecho es revolver la verdad con el error. Y entonces no usa la fuerza de la persecución, sino que ha traído mucha confusión y engaño al evangelio, a tal punto que hoy en día existen 42,000 religiones diferentes en el mundo y todas dicen tener la verdad, pero el pueblo de Dios guarda sus mandamientos
y tiene su fe basada únicamente en Jesús. 42,000 religiones, 50% de la población mundial se identifica con algunas de estas religiones. Claro, cansado de tanta religión y de tanta cosa, solo el 50% de la gente del mundo se identifica con alguna religión. El 36% de la población del mundo, y vaya hermanos que esto es mucha gente, el 36% de la población del mundo está tan cansada de tanta religión que se declara no religioso. Y un 13% de la población del mundo se identifica plenamente como ateos, no creen en Dios. Un cambio de estrategia que le ha dado grandes resultados al diablo: traer confusión a la verdad, a la mente de las personas, para que finalmente no terminen creyendo en absolutamente nada. Pero existe un pueblo. Lo invito a que busque ese pueblo, a que busques esa iglesia. Literal, existe en este tiempo, que guarda los mandamientos de Dios y tiene su fe basada en Jesús. En segundo lugar, el remanente de Dios en esta tierra es invisible también. Y usted dirá, ¿y ahora qué le pasó? No, sí, el remanente de Dios es visible. Hay una iglesia física, usted puede meter una dirección en oración y puede conseguir la iglesia donde se guardan los mandamientos de Dios y tienen su fe basada en Jesús. Y eso es una iglesia visible. Pero hay una iglesia invisible también de Dios. ¿De dónde lo sacó? No, de la Biblia. Todo está en la Biblia. San Juan, capítulo 4, el versículo 23 y 24, Jesús lo dijo. Yo no estoy hablando aquí mis palabras, estoy hablando la palabra de Jesús. Jesús dijo: mas la hora viene, aquella hora de persecución, esta hora de prueba, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amigo, amiga, la verdadera adoración es espiritual. Los seres humanos no pueden calcular con precisión quién es quién y quién no es parte del pueblo de Dios por lo que vemos nada más. No, porque la verdadera adoración a Dios es un asunto espiritual. La hora viene donde el lugar de reunión no será lo más importante, sino tu comunión directa con Dios. El hecho de que puedas guardar sus mandamientos y tener tu fe, tu vida basada únicamente en Jesús. Tú no puedes sacar a alguien de que ya se va a ir al cielo porque va a la iglesia, es muy religioso, trata bien a su esposa, a sus hijos. Tú no sabes lo que hace después cuando tú no estás. La verdadera religión, la verdadera adoración es espiritual. Y caras vemos, corazones no sabemos. Hay un pueblo de Dios que se está preparando en muchos lugares que tú no logras ver, que tú no logras mirar, pero que son gente que son de Dios. Y gran parte de ese pueblo todavía sigue en Babilonia. Permítanme compartir alguna declaración de una autora norteamericana que escribió, Ellen White, en el libro Evento de los Últimos Días. Ella comenta sobre esto que estamos hablando y dice: entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos, o sea, con toda conciencia, con toda verdad, con todo corazón. Yo creo eso, por supuesto. Tengo grandes amigos y amigas, mi familia dentro del catolicismo, y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos. Dios obrará a su favor. Aquí no se está hablando en contra de una persona que
que está creyendo, que se está congregando en otro lugar. No, aquí se está dando un mensaje de Dios. Y dice que Dios obrará en favor de muchos de ellos. Así como los que están en la iglesia católica, como los paganos que están en África, que son completamente diferentes a nosotros los cristianos, protestantes o católicos. Aquellos son paganos, los de algunas religiones en el África, donde ni siquiera creen en Dios. Pero Dios obrará en favor de esa gente allá en el África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra. Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos. Hay remanente en la iglesia católica. Hay hijos de Dios verdaderamente en la iglesia católica, en la iglesia adventista, en los testigos de Jehová, en los pentecostales. No todos son, esa es la otra realidad. Hay gente fiel allí. Y Dios dice a esas personas que va a obrar en su favor. Amén. También sigue diciendo la declaración de esta autora en Evento de los Últimos Días, la página 202, que a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría del pueblo de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en Babilonia. Amén. Hermano, hermana, mucha de la gente que va a ser salvo, de las que van a ser salvadas por Jesús, hoy en día no están en el verdadero remanente de Dios. Se encuentran en otros rediles, como lo dijo Jesús también. Yo tengo ovejas en otros rediles, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios tiene gente sincera en todas las iglesias del mundo. Gente que se está preguntando: ¿estoy en lo cierto, Señor? ¿Es así lo que estoy haciendo o no? Y que se sientan en la banca en su iglesia y observan algunas cosas que están sucediendo en el púlpito, que se está predicando, y usted puede leer en la Biblia y se siente que ese no es su lugar, que no está correcto lo que se está haciendo. Salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus plagas. Como iglesia adventista del séptimo día, la iglesia a la cual pertenezco, muchas veces se ha dicho, se ha enseñado, y hay una firme determinación de que esta iglesia, por creer firmemente en la Biblia y solo la Biblia, porque nuestra única regla de fe y práctica se basa en la Biblia, y porque tenemos nuestra fe en Jesús, nos hemos acogido al plan del pueblo remanente del tiempo del fin. Pero hermano, hermana, tú y yo no somos los únicos que nos vamos a salvar. También nos podemos perder. Y Dios tiene gente en todos lados. Este no es el remanente únicamente. Hay una advertencia para nosotros. Y es la que quiero leer en Evento de los Últimos Días, la página 176. La escritora que Dios ha usado para amonestar, para orientar a la iglesia adventista y al mundo entero. No estoy diciendo que esta iglesia adora a Elena White, o algunos lamentablemente en su esfuerzo por ir a los escritos proféticos han hecho entender a otras personas que nosotros como que tenemos a una mujer que adoramos fuera de Dios. No es así. Pero en sus escritos podemos encontrar cosas muy importantes para nuestra vida espiritual. Y una de esas es la que estoy rescatando en este momento para compartir con ustedes. Ella escribió a nosotros como iglesia adventista: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Muchas veces
Alguien puede jactarse de que tiene la verdad, de que está en el pueblo remanente de Dios. En este pueblo remanente de Dios hay mucha hipocresía. De 20, a veces ni siquiera uno realmente nos encontramos preparados para irnos al encuentro con Jesús. Esto no se trata de una teología de la realeza, de porque soy adventista de primera generación, segunda generación, tercera generación, porque mi mamá va a la iglesia. Esto se trata de una experiencia personal con Dios. Y sigue diciendo la cita: aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Habemos muchos que no somos. Si usted cree que porque es adventista del séptimo día no va a recibir las últimas plagas postreras, no se va a perder, usted está bien equivocado. La verdadera religión, la verdadera adoración es espiritual. La mayoría del pueblo de Dios no está en la iglesia adventista del séptimo día. Se encuentra en las iglesias que constituyen Babilonia. Lamentablemente, muchos de los que estamos ya aquí en el remanente no somos. Y muchos serán sorprendidos por las plagas, porque no tenemos una vitalidad, una conexión realmente con Dios. Esta es una amonestación muy fuerte para la iglesia y para el mundo entero. Quiero que me entiendas, querido amigo, querida amiga. No estamos señalando absolutamente a nadie, a una iglesia, a una denominación. Jesucristo te está hablando a ti, me está hablando a mí. Examínate, examina la doctrina, mira en la Biblia, levanta tus ojos al cielo y dile al Señor: ¿estoy en Babilonia o estoy en el pueblo verdadero de Dios? Señor, recibe mi alabanza, mi adoración. ¿Cómo saber en un mundo donde hay tantas voces? Aquí está el mensaje cayendo a tu corazón. Y toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Y a algunos esa luz ya está brillando en esta hora. Dios está haciendo impresiones fuertes en tu corazón. Aprovecha esta oportunidad y comienza a rendirte delante de Dios. Pastor, es que no sé, a veces no sé a dónde ir, no sé a dónde congregarme, no sé si estoy en lo correcto. Mira, recuerda, toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Los indios Cherokee tienen un ritual bastante interesante que me hace recordar esta cita de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16. La Biblia dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mucha gente está vendada hoy en día espiritualmente y no logra ver que está en una iglesia que es parte de Babilonia y que tiene que salir de esa iglesia. Algunos defendemos el hecho de que ya estamos en el remanente de Dios, pero no tenemos una vitalidad con Dios, y muchos van a recibir las plagas también, creyendo que ya están en el lugar. Pero cuando se conviertan, es la oración de Jesús, y es una oración que se responde todos los días. Cuando te conviertas, hermano, hermana, cuando yo me convierta al Señor, se nos quitará la venda. Hay una venda que el diablo ha puesto sobre nuestros ojos para cerrarnos de que tiene que ser así, de que no.
tenemos que ir a la Biblia. Y te dije que los indios Cherokee tienen un ritual interesante. Cuando un niño es adolescente de su comunidad y está a punto de pasar ya a la etapa joven o adulta, el padre lo lleva al medio de la selva de noche. Tiene sus ojos vendados y allí lo sienta en un tronco en medio de la selva. El niño no puede quitarse la venda hasta que los rayos del sol del otro día le indiquen que ya amaneció. Mientras el niño está en medio de la selva peligrosa, es de noche, hace frío, se siente el aullido de animales salvajes. Su vida está en peligro, la hierba comienza a crujir, los árboles del bosque, la lluvia caer. Él siente miedo, él siente frío, no ve nada, está en medio de la oscuridad, quiere ver la luz. Y cuando el sol sale al otro día, entonces se quita la venda para darse cuenta que su padre no se ha ido. Su padre está un poquito más adelante que él y lo ha cuidado toda la noche. Lo abraza y le dice: bienvenido a la etapa de adulto. Mi querido amigo, mi querida amiga, tú que te preguntas si estoy o no en la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es tu pueblo, Señor? Tú no andas a ciegas aunque pareciera y te confundes porque has estado en un lugar, has saltado a otro. No estás solo, no estás sola. Aun cuando parezca un mundo oscuro, tu Padre Celestial está contigo. Y la venda se está cayendo. Te estás convirtiendo y verás al Señor. Querido Dios y amante Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y a seguir aprendiendo sobre este tema en el próximo segmento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Consuela el saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré?
pastor su rebaño con un amor sin